Ivana, me habías preguntado algo y me olvidé. Cuéntame qué era. Sí, le había preguntado sobre los laudos pueden ser obligatorios o voluntarios. Y nada, me había quedado ahí porque justo se me había cortado, empezó a hablar y se cortó también la reunión. Bien. Puede ser obligatorio o voluntario en cuanto a plantear la cuestión ante un árbitro. Esa es la parte que puede ser obligatoria o voluntaria. Y te había empezado a contar que algunos convenios colectivos de trabajo dicen que en caso de conflicto, por ejemplo, entre el sindicato y la Cámara de Empresarios, debe intervenir obligatoriamente un árbitro. Y hay otros convenios que no dicen nada. Entonces, cuando se expresa que la solución del conflicto es a través de un árbitro, es obligatorio. Es voluntario cuando no hay obligación de hacerlo, cuando no hay ninguna disposición que diga que debe realizarse de esa manera, y las partes resuelven dar intervención a un árbitro. Ahora, una vez que comience a intervenir un árbitro, la decisión que adopte es obligatoria para las partes. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bueno, y otras fuentes propias del derecho del trabajo son los reglamentos de empresa. Una empresa grande con muchos trabajadores puede dictar normas que se van a aplicar exclusivamente en esa empresa. Son los reglamentos. Y también las costumbres, los usos y costumbres de la empresa. Esas también son fuentes propias, que es lo mismo, pero en lugar de estar escritas, son las conductas que se repiten en el tiempo y que las partes aceptan como de cumplimiento obligatorio. ¿Se entendió? Bien. Vamos a hablar de la jerarquía de las fuentes. Si nos refiriéramos al derecho en general y yo les preguntara, de acuerdo a la importancia, ¿cuál sería la fuente que aplicamos por sobre todas las demás? ¿Ustedes qué me dirían? Están los tratados internacionales y por debajo la Constitución. La Constitución Nacional. A ver, los tratados internacionales no están por encima de la Constitución. Eso nos tiene, es un primer dato. En nuestro caso, en el derecho interno, la norma más importante es la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre? En la reforma de 1994 se decidió que algunos tratados internacionales pueden tener la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Esos tratados internacionales se refieren exclusivamente a derechos humanos. Ningún otro tratado puede, sobre otro tema, puede tener jerarquía constitucional, solo los que se refieren a derechos humanos. Y hay 11 tratados, 11 instrumentos a los cuales la propia Constitución les otorgó una jerarquía igual a la Constitución Nacional, al mismo nivel, no por encima, ¿sí? Y dispuso un mecanismo para que en el futuro otros tratados sobre derechos humanos pudieran llegar a tener jerarquía constitucional. Si esto lo habrán visto en derecho constitucional. Para esto se necesita
que el Congreso, a través de una ley que se apruebe con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, decide que un tratado sobre derechos humanos pasa a tener jerarquía constitucional, ¿sí? Y a través de este mecanismo, además de los 11 instrumentos que están enumerados en el artículo 75, inciso 22, otros 3 tratados internacionales llegaron a tener jerarquía constitucional, que son la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Crímenes, la Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos 3 tratados, más los que están enumerados en el artículo 75, inciso 22, tienen una jerarquía igual a la Constitución Nacional, pero no superior. En ningún caso vamos a poner a los tratados internacionales sobre la Constitución Nacional, porque para que un tratado se apruebe, debe ser acorde de la Constitución Nacional. Entonces, a partir de 1994, la jerarquía el orden jerárquico interno va a tener en un primer escalón como lo más importante la Constitución Nacional y estos 14 tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional actualmente. Por debajo de este primer escalón vamos a encontrar todos los tratados internacionales, no importa el tema a que se refieran. Puede ser un tratado que fija límites, puede ser un tratado de utilización de recursos, puede ser un tratado de integración, puede ser un tratado sobre derechos humanos, y por supuesto que en este mismo escalón van a estar los convenios de la OIT. Y en un tercer escalón vamos a encontrar a las leyes nacionales. Y ahí vamos a ubicar, por ejemplo, a la ley de contrato de trabajo, a la ley de riesgos de trabajo. Profe, ¿cuál sería el tercer escalón? El de las leyes nacionales. Entonces, como les decía, ahí vamos a encontrar a la ley de contrato de trabajo, a la ley de riesgos de trabajo, a la ley nacional de empleo. Esto en cuanto a la jerarquía. Si habláramos de derecho civil, por ejemplo, derecho privado, en caso de conflicto entre un tratado y una ley, ¿qué aplicamos? ¿Qué les parece? Si un tratado dice una cosa y una ley dice lo contrario, ¿qué vamos a aplicar? El tratado. Exactamente. En caso de conflicto vemos en qué nivel de la jerarquía está ubicado y vamos a utilizar el que esté más alto, más cerca de la Constitución Nacional. Bien, ahora, ¿qué pasa con el derecho del trabajo? En principio les dije que la finalidad del derecho del trabajo es la protección de los trabajadores. Es una finalidad tuitiva, es intentar igualar al trabajador que se encuentra en una posición inicial de inferioridad con el empleador, tratar de llevarlo al mismo nivel. Entonces, esta finalidad tiene consecuencias sobre la jerarquía de las normas.
La primera de ellas es que el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo no establece un orden de prelación entre las normas. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 1 nos dice, la norma más importante es esta, le sigue esta y le sigue aquella. Eso es un orden de prelación. Porque la finalidad protectora desplaza esta supuesta jerarquía. Entonces, el principio de supremacía y de jerarquía normativa que aplicamos en general en el derecho no se aplica automáticamente en el derecho del trabajo. El orden jerárquico de las normas no va a coincidir con el orden de prelación. ¿Por qué? Porque una de las fuentes de trabajo, una de las fuentes del derecho del trabajo, son los principios generales. Y los principios generales proyectan su influencia con relación a las fuentes del derecho del trabajo. ¿Proyectan su influencia? Con respecto también a las fuentes del derecho del trabajo. Entonces, en el derecho del trabajo, cuando haya contradicción entre dos fuentes, no se resuelve aplicando la que tenga superior jerarquía, como haríamos en cualquier rama del derecho. Se va a elegir la fuente que sea más favorable para el trabajador. Podemos tener la Constitución Nacional en contradicción con un convenio colectivo de trabajo. Y si el convenio colectivo es más favorable al trabajador, vamos a aplicar el convenio colectivo de trabajo. ¿Esto sería una consecuencia, como dijiste? Esta es la consecuencia de uno de los principios generales del derecho del trabajo, que es el principio protectorio. Y ya que estamos, vamos a hablar de los principios generales del derecho del trabajo, ¿sí? Se trata de pautas que se consideran superiores, que emanan en general de la conciencia social relativa a la organización de una sociedad, y que fundamentan el ordenamiento jurídico y que sirven de orientación a quien debe sancionar una ley y también a quien debe interpretarla. O sea, estos principios generales del derecho del trabajo van a orientar tanto a los legisladores, que son quienes crean las leyes, como a los jueces, que son quienes deben aplicarlas. Son reglas inmutables, ideas esenciales, que constituyen las bases sobre las que se apoya todo el ordenamiento jurídico laboral. Tienen como finalidad la protección de la dignidad del trabajador.
Entonces, hablamos de las distintas funciones de los principios generales del derecho del trabajo. En principio, sirven de orientación, tanto al legislador, que es quien necesita conocer la finalidad del derecho del trabajo y cuáles son los límites dentro de los cuales puede sancionar una nueva ley. Esa es una de las funciones, la de orientación. Tiene una función de integrar el derecho del trabajo. Cuando existe una laguna, esto es, una cuestión sobre la que no hay una ley que regule cómo debería resolverse, se va a aplicar alguno de los principios generales del derecho del trabajo. Integra el derecho del trabajo actuando como una fuente supletoria en caso de que no existe una ley. Esto surge del artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. También tiene una función de interpretación. Le da reglas al juez, al intérprete de la norma, ante controversias en la aplicación de la ley y lo orienta hacia la solución que debe adoptar. Y además tiene una función de armonización del derecho del trabajo, porque tienden a evitar que el legislador o el juez se aparten del sistema general del derecho del trabajo. En este caso, unifican el sistema que está compuesto por todas las normas del derecho del trabajo. Los principios generales son 11 y los vamos a explicar de acuerdo a su importancia, ¿sí? El más importante es el que mencionamos recién, que es el principio protectorio. Y el principio protectorio tiene 3 reglas. Una es indubio pro operario. La otra es la regla de la norma más favorable. Y la tercera es la regla de la condición más beneficiosa. Vamos a explicar cada una. Indubio pro operario quiere decir que ante dudas siempre debe resolverse a favor del trabajador. Este principio está en el artículo 9, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, en caso de existir duda con respecto, por ejemplo, a la interpretación de una norma, esto puede pasar porque la norma no es clara, no se entiende bien qué es lo que quiso expresar el legislador, o porque se presta a distintas interpretaciones. En este caso siempre se debe aplicar la que resulte más favorable al trabajador. Y lo mismo va a ocurrir en un juicio laboral con respecto a la interpretación de la prueba. Si tengo 2 testigos cuya declaración es favorable al trabajador y 2
testigos cuya declaración lo perjudica, el juez debe hacer prevalecer la prueba que favorezca al trabajador. En caso de duda, ¿sí? A ver, si de la prueba testimonial resulta que el trabajador no trabajó para el empleador al cual está demandando, entonces tampoco se va a forzar, ¿sí?, una interpretación para darle siempre la razón al trabajador. ¿Se entiende esto? Si yo tengo una situación que genera dudas, puedo resolver a favor de cualquiera de las dos partes. Esa es la situación en la cual siempre debe resolver a favor del trabajador. Si no hay duda, sino certeza, entonces se aplica la certeza. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? O más o menos. Sí, profe, Sí. se entiende. Sí, profe. Bárbaro. Genial. Sí, profe. Es importante que donde algo no se entienda, me avisen. Y le buscamos la vuelta para que quede claro. Bueno, entonces, esa es la primera regla del principio protectorio. Indubio pro operario. En caso de dudas, se debe resolver a favor del trabajador. La segunda regla es la regla de la norma más favorable, ¿sí? Y esta es la que se proyecta sobre las fuentes del derecho del trabajo. Surge del artículo 9, primer párrafo. Y lo que dice es que cuando a una misma situación se puedan aplicar distintas normas, siempre debe utilizarse la que resulte más favorable al trabajador. Perdón, La proyección de esta regla, el nombre de la regla es la regla de la norma más favorable. Gracias. Y es la que invocamos cuando decimos que no hay una jerarquización de las normas del derecho del trabajo. No hay un orden de prelación, porque queda desplazado por esta regla. Cuando a un caso se le puedan aplicar más de una norma, en lugar de elegir la que tenga una jerarquía más alta, el juez debe elegir la que resulte más favorable para el trabajador. Y la regla de la condición más beneficiosa, que es la tercera regla del principio protectorio, la encontramos en el artículo 7 de la Ley del Contrato de Trabajo. En este caso, la regla establece que cualquier condición del trabajador previa que resulte más favorable debe ser respetada. Cualquier cambio en la relación de trabajo debe ser más favorable para el trabajador. Debe ser para ampliar sus derechos y no para disminuirlos. Imaginemos una modificación en un convenio colectivo de trabajo que disponga que en lugar de una jornada de 6 horas, se va a pasar una jornada de 7 horas. ¿Sí? Bien, los trabajadores que están trabajando en esa actividad antes de la modificación del convenio tienen derecho a que se le respete su jornada de 6 horas, porque tiene una condición previa que es más favorable. Ahora, los trabajadores que ingresan
estando vigente la modificación de la jornada de 7 horas, deben cumplirlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto es el primero de los principios de los que hablamos, que es el principio protectorio. Tiene 3 reglas. Y es, podríamos decir, el más importante del derecho del trabajo. El segundo principio es de irrenunciabilidad. Y lo encontramos en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y va a proteger al trabajador para que no sea forzado a renunciar a sus derechos. ¿Por qué podría ser obligado? Y por la amenaza, bueno, si no haces esto vas a perder el empleo, vas a ser despedido, o te voy a bajar el sueldo. Entonces, para no perder sus ingresos, el trabajador podría ser obligado a una reducción de sus derechos. Entonces, para proteger al trabajador de estas presiones, existe el principio de irrenunciabilidad. En este caso, la ley presume que si el trabajador renuncia a un derecho, lo hace por falta de capacidad de negociación o por ignorancia. Va a estar forzado por la desigualdad económica que tiene con el empleador. Es una presunción que establece la ley. Si el trabajador renuncia a uno de sus derechos es porque fue obligado por su empleador. Entonces, esa renuncia no es válida. ¿Qué es la renuncia? Es el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico unilateral. Entonces, la consecuencia directa de esta presunción es que van a ser nulas y sin ningún valor cualquier convención que suprima o reduzca los derechos del trabajador. Y en consecuencia, el artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que cualquier pacto entre el empleador y el trabajador que reduzca los derechos del trabajador por debajo de la Ley del Contrato de Trabajo o del convenio colectivo de trabajo, va a ser reemplazada automáticamente por lo que disponga la Ley del Contrato de Trabajo o el convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, si el trabajador en una empresa aceptara trabajar en lugar de 8 horas, 9, por la misma remuneración, esta convención no tendría valor. Sería como si nunca se hubiera escrito. Entonces, o el trabajador trabaja 8 horas, o trabaja las 9 horas y cobra esa hora extra acorde a lo que la ley prevé. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, no tienen valor los pactos entre el empleador y el trabajador que reduzcan sus derechos. Y según el artículo 13, esa convención que no tiene valor se reemplaza por las normas obligatorias, la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio colectivo de la actividad. Y en ningún caso se van a admitir presunciones en contra del trabajador o de la normativa laboral. Por ejemplo,
No se puede presumir, si el trabajador falta a su trabajo, no se puede presumir que renunció. Ahora, este principio de irrenunciabilidad tiene excepciones. Por ejemplo, la renuncia al empleo es una de estas excepciones. Si el trabajador ya no está conforme en ese contrato de trabajo, consiguió un empleo mejor o quiere dedicarse a otra cosa, puede renunciar. Ahora, para que esta renuncia sea válida, hay requisitos. Solo la puede hacer el trabajador en forma personal y en un ambiente donde surja clara su intención y que no está siendo presionado. ¿A qué nos referimos? Que bueno, lo tiene que hacer a través de un telegrama en la oficina de correos, o lo puede hacer también en la autoridad de trabajo, el Ministerio de Trabajo, mediante una manifestación que realice personalmente en todos los casos. Los conflictos de trabajo generan procesos en los cuales el trabajador intenta hacer valer sus derechos. Dentro de un proceso puede haber instancias donde las partes cedan mutuamente parte de su pretensión. Son concesiones recíprocas que generan una solución a ese conflicto de trabajo. Esto se puede solucionar mediante una transacción o mediante una conciliación. La transacción implica un contrato que van a celebrar las partes por sí para evitar el juicio o poner fin a un juicio iniciado. En este caso, es iniciativa de las partes negociar para llegar a un acuerdo que solucione el conflicto. Es necesario para llegar a ese acuerdo que las partes renuncien a algo. El trabajador no se va a llevar todo lo que pide y el empleador no va a tener que pagar algo. La transacción tiene valor a partir de su presentación ante un juez, que va a verificar que se han cumplido las normas legales y que hay una justa composición de los derechos. Otro mecanismo parecido es la conciliación. En este caso, también hay un acuerdo que genera concesiones recíprocas y que pone fin a un conflicto, pero es promovido a través de la participación de un tercero. Puede ser, por ejemplo, en capital, existe antes del juicio laboral una conciliación obligatoria que se lleva a cabo ante un conciliador laboral. O también puede producirse durante el juicio. En el proceso laboral hay etapas en las que desde el juzgado se invita a las partes a arribar a una conciliación. ¿Cuál es la diferencia? En la transacción no hay un tercero que intente el acercamiento de las partes. En la conciliación sí. Ese tercero puede ser un conciliador laboral o puede ser directamente el juez. Y ya que hablamos del
proceso, hay otras cuestiones que se pueden producir en el juicio laboral que también implican una excepción al principio de irrenunciabilidad. Por ejemplo, la prescripción de la acción. A ver, todos los procesos tienen un plazo para ser iniciados. Un plazo durante el cual la persona afectada puede hacer su reclamo ante un juez válidamente. En el caso del derecho del trabajo, este plazo es de 2 años. Si el trabajador deja pasar estos 2 años sin hacer ningún reclamo, pierde el derecho a reclamar judicialmente. Es una excepción al principio de irrenunciabilidad. Dejar pasar el tiempo en el cual se puede ejercer válidamente la acción sin hacer nada. Otra de las excepciones es la caducidad del proceso. En este caso el juicio está iniciado, pero el trabajador no formula peticiones para que ese proceso avance. Si no se formulan peticiones durante el plazo que fija la ley, que es de 6 meses, se puede producir la caducidad de ese proceso. Se extingue por el desinterés que evidencia el trabajador en que ese proceso llegue hasta el dictado de la sentencia. Profe, Sí, decime, Nicolás. ¿cómo era? En 6 meses tiene que demostrar el interés por parte del trabajador. Una vez que vos iniciás un juicio, de cualquier tipo que sea, tenés que presentar peticiones al juez para que ese proceso avance. Por ejemplo, presentaste la demanda, tenés que informar al contrario que está la demanda iniciada. Una vez que contesta, tenés que pedir que se produzca la prueba ofrecida por las partes, tenés que llevar a los testigos a declarar, tenés que realizar la actividad que el perito pida. Todo esto hay que hacerlo en el menor tiempo posible para que también la duración del proceso sea la menor posible. Nos queda menos de 1 minuto. Para hacer la primera clase yo creo que está bien, así que hoy vamos a concluir la clase acá. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, que tengan una buena semana y empiecen a leer si pueden. Así Profe, el lunes eso- resolvemos. Profe, eso le quería consultar. ¿Hasta qué artículos estaríamos leyendo de la ley? En realidad no estamos siguiendo el orden de la ley. Estamos hablando de los principios generales, pero no están enumerados en orden en la ley. Ok. En el Classroom hay un PDF de los principios.